Buenas tardes. Mi nombre es María Rodríguez Batista, soy médico adjunto del Hospital Trueta y del Sistema de Emergencias Médicas y me dispongo a hablaros de la anafilaxia. Para hacer esta cápsula del experto me he basado en dos guías. De un lado la guía del 2016, que son las guías Galaxia, que son un consenso entre las sociedades de alergología y inmunología junto a sociedades de médicos generales, sociedades de la SEMES, Sociedad de Emergencias Médicas, de sociedades de médicos de familia, de la Asociación Española de Pediatría e incluso de la de Atención Primaria, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, y todo ello coordinado por Victoria Cardona, que es la misma autora, que es la autora principal, ¿no?, de la siguiente guía en la que nos hemos basado, que está publicada en 2020, que es la de la World Allergy Organization. Al finalizar de visualizar esta cápsula, seremos capaces de definir, diagnosticar y hablar un poco de la patogénesis de la anafilaxia. Sabremos mucho sobre el tratamiento, ¿de acuerdo? Y también sobre las recomendaciones al alta y finalmente haremos un resumen de los puntos clave. Para empezar, vamos a saber, a diagnosticar, ¿no?, a definir qué es la anafilaxia. Como veis, hay múltiples definiciones, ¿no?, desde las más sencillas, como por ejemplo en el 2011, ¿no?, la World Allergy Organization definía que se trata de una reacción alérgica rápida, potencialmente mortal, y ya hablaban también de una reacción generalizada y sistémica. A unas que son más complejas, como por ejemplo la australiana del 2016, que en su definición casi contiene todos los parámetros diagnósticos, ¿no?, de la anafilaxia. Nos habla de una reacción cutánea que se asocia a afectación respiratoria, cardiovascular o gastrointestinal, o una afectación de hipotensión o broncoespasma con un alergeno, y aquí también nos hablan de que podría no haber una afectación cutánea. Al 2019, que es la última definición, que es de la World Health Organization, que es una versión más simplificada de esta del 2016, ¿no? Y también nos hace énfasis en esto de que no tiene por qué tener afectación de piel o mucosas. En resumen, cuando hablamos de anafilaxia, hablamos de una reacción alérgica grave, de instauración rápida, potencialmente mortal y que no tiene por qué afectar a la piel. Por lo tanto, es muy importante ser unos buscadores de la anafilaxia. ¿Por qué? Porque no ser capaces de diagnosticarla o banalizar una reacción alérgica podría tener consecuencias muy graves e incluso mortales. Los criterios diagnósticos nos basaremos en los que propusieron en el 2016 en las guías Galaxia y luego los ampliaremos con los del 2020. Inicialmente, ¿no?, cuando pensábamos en anafilaxia, pensábamos únicamente en el criterio 1, ¿no?, que este criterio define como afectación de piel a la que se le añade un compromiso respiratorio o una afectación de la presión arterial, ¿no?, o una hipoperfusión. Solamente teniendo en cuenta este criterio seríamos capaces de diagnosticar aproximadamente el 80% de los casos de anafilaxia, pero el 20% nos quedarían al aire, no seríamos capaces de detectarlos de forma precoz, ¿no? Por lo tanto, se ampliaron los criterios clínicos, ¿no?, al criterio 2, que el criterio 2 lo que nos dice es que tiene que haber afectados 2 de los siguientes 4 aparatos, ¿no?, y siempre teniendo en cuenta que haya una exposición al alergeno. Por ejemplo, podrías tener un paciente, ¿no?, que delante de una exposición a un alergeno concreto tuviera síntomas cutáneos y solo náuseas, por ejemplo. En este caso tendríamos que activar el protocolo de anafilaxia porque tienes afectación de 2 órganos, ¿de acuerdo? Con lo cual no hay que banalizar estos casos. Y por último, el criterio 3 nos habla de que pacientes que tengan solo una hipotensión secundaria a una reacción, una hipotensión secundaria a una exposición de un alergeno. Las guías del 2020 van en consonancia con las del 2016. En la parte de la izquierda de la diapositiva veis definidos todos los parámetros, pero en la parte de la derecha los veis expuestos de forma gráfica, que igual es más fácil de retener la información. Tenemos que tener uno de los dos criterios. El primero es que haya una afectación cutánea a la que se asocie o bien afectación de vía aérea o respiratoria, o bien afectación circulatoria, o bien gastrointestinal, ¿de acuerdo? O el criterio 2, que el criterio 2 sería
presencia de hipotensión, broncoespasmo o afectación o laringoespasmo en un contexto de una exposición a un alergeno, aunque no haya afectación de piel. Vamos a hablar un poco también de patogénesis, pero estad tranquilos porque lo intentaremos simplificar al máximo. Me gustaría que os quedarais con que básicamente puede ser mediado por IgE, que en estos casos son los más frecuentes, o no mediado por IgE. En el primer caso tenemos un trigger que suele ser una proteína que actúa como un alergeno que se puede o bien unir a un receptor específico del mastocito y desencadenar toda la cadena inmunológica, o bien podría ser que este alergeno se asociara a una célula presentadora de antígeno y que todo esto provocara una activación de los basófilos. En los casos de los no mediados por IgE tenemos que activen sistemas inmunológicos como el sistema del complemento o inmunoglobulinas IgG, o que, por ejemplo, sea asociado al alcohol o al ejercicio, que pueden actuar como cofactores que incrementan esa reacción, o hay fármacos como los opioides que se han descrito, ¿no?, que pueden iniciar una reacción tipo anafiláctica. Y por último, como que todos habéis tenido contacto con urgencias, sabéis que muchas veces, por desgracia, acabamos no sabiendo, ¿no?, qué es lo que ha provocado esa reacción. En las series estudiadas se ha visto que entre el 6,5% y el 30% de los pacientes la causa acaba siendo idiopática. Por eso es muy importante, ¿no?, hacer una anamnesis muy detallada y reflejar en la historia clínica el máximo de información posible. Relacionando la patogénesis con el estudio de la anafilaxia, en el cuadro de abajo a la izquierda de la diapositiva veis las dos grandes proteínas que se estudiaban. Por un lado, la histamina, ¿no?, que la histamina era liberada, ¿no?, en el principio de la reacción y que actualmente no se estudia porque como que el pico lo hace muy al principio, podríamos no encontrarla en sangre, y la triptasa sérica, que la triptasa sérica actualmente, ¿no?, es el parámetro de elección de estudio de la anafilaxia, que vemos que tiene un pico, ¿no?, a la hora, ¿no?, y que empieza a bajar hacia las 2 horas. Cuando tenemos este paciente en urgencias tenemos que estimar un parámetro a la llegada, ¿no?, al inicio del tratamiento, otro a las 2 horas, y luego nos proponen tener un parámetro a las 24 horas. Pero este parámetro puede ser un parámetro basal, es decir, podemos darle el alta al paciente y que en otro momento, en semanas o en un mes, se haga una analítica con un valor de triptasa basal para así poder estudiar la curva posteriormente. Bueno, somos urgentólogos, ¿no? A veces cuando hablamos mucho de definiciones, patogénesis y inmunología nos perdemos, por lo tanto vamos a centrarnos, nos estamos hablando de una patología grave, tiempo dependiente, y vamos a hablar de lo que más nos interesa, que es el tratamiento agudo. Hay algoritmos, ¿no? Este es el algoritmo en adultos que nos propone cómo actuar delante de una anafilaxia. Y lo que vamos a hacer es desgranarlo, ¿no?, para sacarle el máximo de rendimiento. De lo primero que nos habla, ¿no?, es de poner el paciente en Trendelenburg y hacer un abordaje, como en todo paciente clínico, ABCDE. Sobre la posición en Trendelenburg, me gustaría explicaros que en el 2020 ya explican que esto está un poco más controvertido, porque la posición depende mucho de las características del paciente. Es decir, si tenemos un paciente que predomina la parte respiratoria, este paciente nos va a querer estar en posición sentada, porque es como mejor ventila. Si nos estamos delante de un paciente con riesgo de broncoaspiración, ese paciente lo tenemos que tener en decúbito lateral, ¿no?, porque por ese mismo riesgo. Y en caso de embarazadas, por ejemplo, lo tendremos en decúbito lateral izquierdo para mejorar el retorno a través de la vena cava. Lo más importante cuando hablamos de anafilaxia es recordar lo siguiente: la anafilaxia requiere adrenalina intramuscular, ¿vale?, donde a nivel del muslo, idealmente en la cara anterior. ¿Cuánta adrenalina? 0,5 en adultos. En niños la dosis es por peso, ¿no? Y lo que han hecho en las guías del 2020 es simplificar un poquito en función de si es un niño pequeño de 1 a 5 años hacemos 0,15, si es un niño grande de 6 a 12, 0,3, y a partir de 12 años dosis en adulto. Sí que en lactantes es muy importante hacer la dosis ajustada por peso, que es 0,01 miligramos kilo. Una vez y siempre después de haber administrado la adrenalina intramuscular, porque es lo más importante, ¿de acuerdo?, vamos a estabilizar al paciente.
Para ello tenemos que administrar oxígeno y oxígeno a altas concentraciones. Cuando empezamos a valorar un paciente crítico no se vale poner gafas nasales, no se vale poner Ventimask. Empezamos con una mascarilla con reservorio y en función de la respuesta ya iremos disminuyendo. Hay que monitorizar al paciente, hay que canalizar una vía y hay que empezar a poner sueroterapia, reposición con fluidos de forma intensiva. Como vemos, posteriormente a todo esto nos hablan de la terapia adyuvante, que aquí lo que vamos a hacer es poner salbutamol inhalado o nebulizado si existe un broncoespasmo, poner antihistamínicos y luego nos habla de la corticoterapia. La corticoterapia me interesa que nos fijemos en que es o una o la otra, es decir, ponemos hidrocortisona o metilprednisolona, nunca las dos a la vez porque es una cosa que no tiene sentido. En las guías del 2020 y actualmente se habla de que hay mucha controversia en el uso de corticoterapia de forma empírica en la anafilaxia porque su uso tiene sentido cuando hay un broncoespasmo asociado, un asma o cuando sospechemos de una posible reacción bifásica, ¿no? Por lo tanto, lo que nos dicen es que actualmente no se debería administrar en todos los pacientes de forma indiscriminada, que habría que escoger aquellos en los que le ponemos la corticoterapia. Si hacemos todo esto, tenemos dos posibilidades, una que el paciente mejore y la que nos preocupa más que es que el paciente se mantenga en la misma situación crítica. ¿Qué hacemos entonces? Lo que haremos es repetir la dosis cada 5 minutos de adrenalina intramuscular. Nos plantearemos iniciar la perfusión endovenosa continua, que luego hablaremos de ella. Tenemos el glucagón y la atropina como armas posibles a usar, igual que los vasopresores, y ese paciente que sería tributario a ir a una unidad de intensivos. La observación, si el paciente mejora, siempre tiene que ser con un mínimo de 6 a 8 horas, valorando una prescripción de autoinyección al alta y así como corticoides y antihistamínicos al alta. Ahora nos centraremos en los niños. Como ya sabéis, los niños no son adultos pequeños. Los niños tienen unas características propias y por tanto en el algoritmo, ¿no?, nos tenemos que fijar en cosas que son específicas del paciente pediátrico. Otra vez el algoritmo, ¿no?, nos habla de diferentes partes. Primero de todo nos centraremos en el tratamiento de primera línea, que en el caso de los niños la valoración ABCD la hace a través del triángulo de evaluación pediátrica. En función de si el niño está estable, tiene un triángulo estable, aquí lo que nos dicen es que si no hay afectación, que si solo hay afectación cutánea, valorar la adrenalina en casos de que haya un antecedente de una reacción grave, una exposición a un alérgeno conocido o que sea un paciente asmático. Esta parte pero es controvertida porque dice si solo hay síntomas cutáneos y en el caso de anafilaxia, como hemos visto, no hablamos de anafilaxia si solo hay afectación cutánea. En el otro extremo del algoritmo nos habla de si el niño está en parada cardiorrespiratoria, que en ese caso tenemos claro que lo que tenemos que hacer es el algoritmo del paro, ¿de acuerdo? Y en el caso base, en el caso que tenemos más a hablar en la anafilaxia es cuando tenemos un triángulo afectado, ¿no?, y una sospecha de anafilaxia. En estos casos lo que haremos es retirar el alergeno, poner el paciente en decúbito, iniciar oxigenoterapia con mascarilla con reservorio, monitorizar y poner un acceso venoso y ya empezamos con la adrenalina intramuscular. En segunda línea, y como en todo paciente crítico, vamos a hacer una revaloración ABCDE, ¿de acuerdo? Aquí la guía nos separa entre si el paciente persiste en inestable, ¿no?, que si persiste en inestable nos recomiendan poner la vía en caso que no la tengamos puesta, la oxigenoterapia, e iniciar una expansión con volumen con sueros fisiológicos a 20 mililitros kilo. Y si persiste en los 5 minutos se puede hacer una segunda carga de suero igual que una segunda dosis de adrenalina intramuscular. Nos hablan de empezar a pensar en la infusión de adrenalina endovenosa y ir hablando con la UCI pediátrica. En el algoritmo me interesa que, como cosa que no existe en el de adultos, nos habla también de que si hay afectación de la vía aérea alta nos proponen nebulizar adrenalina. Y en el caso de que haya afectación de la vía aérea baja, con presencia de sibilantes, nos proponen salbutamol inhalado nebulizado. Ahora vamos a hablar de especificaciones sobre los fármacos. En el caso de la adrenalina intramuscular, que es lo más importante en la anafilaxia,
Recordad que la dosis en adultos son de 0,5, ¿de acuerdo? Y que la dosis en niños, en esta diapositiva tenéis el esquema propuesto en el 2016, que lo que nos decía es del 0,01 miligramos kilo. Recordad que en la guía del 2020 se simplifica las dosis y solo el miligramo kilo, el 0,01 miligramo kilo lo hacemos en lactantes y luego hacemos de 1 a 6 años 0,15 y de 6 a 12 años 0,3 miligramos kilo. Luego la sueroterapia, que la sueroterapia ya sabéis que en niños tiene que ser mucho más ajustado por peso que en adultos. La infusión de adrenalina endovenosa, que lo que hacemos es empezarla a 0,5, entre 0,5 y 1 mililitros kilo, y lo que hacemos es ajustar la dosis en función de la respuesta y de la aparición de la toxicidad. En el caso de los niños, la dosis a la que empezamos es menor. Empezamos entre 0,1 y 1 microgramos kilo minuto. El glucagón, que antes hemos dicho que podíamos usarlo, tiene interés en el caso de que sea una anafilaxia secundaria al uso de beta bloqueantes. Y la atropina tendría sentido si estamos delante de un paciente con una bradicardia mantenida. En cuanto a los vasopresores, nos proponen la dopamina y la noradrenalina. Lo primero que me gustaría remarcar es que los vasopresores son un tratamiento una vez ya hemos empezado la sueroterapia intensiva. Es decir, no tiene sentido ponerlos de entrada, sino que una vez hemos iniciado el tratamiento con volumen y el paciente no responde. Aquí propone la dopamina porque esta guía es del 2016. Posteriormente hemos visto que la dopamina es dosis dependiente, su efecto depende de la concentración plasmática y que por lo tanto actualmente está en desuso porque no nos permite ver tanto los efectos hemodinámicos que va a tener el paciente. Actualmente el vasopresor de elección es la noradrenalina. Como que hemos hablado tanto de adrenalina, vamos a hablar también de los efectos secundarios que puede tener el paciente. Los más frecuentes, ansiedad, miedo, inquietud, mareo, cefaleas, palpitaciones, palidez y temblor. Los más temibles, que son raros, arritmias ventriculares, isquemia, edema pulmonar, hipertensión, incluso hemorragia intracraneal. Por lo tanto, cuando vamos a hacer la parte de la infusión de adrenalina endovenosa, las recomendaciones son empezar a dosis bajas, entre 0,5 y 1 mililitro kilo hora, y subir la dosis en función del paciente, es decir, en función de la respuesta. Siempre como máximo a 6 mililitros kilo hora, y recordar que cuando empiezan a aparecer los efectos secundarios hay que reducir o parar la dosis. En cuanto a la RCP, en las guías del 2021 hay un apartado específico que nos habla de la anafilaxia, y lo que nos dice es lo que venimos hablando todo el rato, que básicamente es retirar el trigger, administrar la adrenalina intramuscular, enfoque ABCDE, cristaloides, la adrenalina en perfusión continua, vasopresores si estamos delante de una anafilaxia refractaria, glucagón si hay beta bloqueantes, y lo que nos dicen es que en el caso de que el paciente pase a estar delante de un paro cardiorrespiratorio, el algoritmo es el de soporte vital avanzado, es decir, ya no ponemos la adrenalina de 0,5 intramuscular, sino que empezamos todo el algoritmo de soporte vital avanzado. Y como recordaréis, en el caso de ritmos no desfibrilables, lo que hay que hacer es administrar una dosis de 1 miligramo de adrenalina endovenoso lo más precoz posible. La observación que haremos de este paciente en urgencias es de un mínimo de 6-8 horas. Si el paciente, tendremos que alargar esta observación hasta 24 horas si el paciente ha presentado reacciones bifásicas previas, es decir, reacciones que primero mejoran y luego vuelven a empeorar. Si son pacientes que tienen un acceso difícil al hospital, por ejemplo, que estén en zonas rurales lejos de hospitales. Si se trata de una reacción idiopática grave o con una instauración lenta. Si se trata de pacientes que son asmáticos y tienen antecedentes de un broncoespasma grave, si el contacto con el alergeno es mantenido, por ejemplo en el caso de una reacción a un alimento que todavía se encuentra en el tránsito gastrointestinal, si el paciente no podemos garantizar que alguien pueda vigilar que no sufra un deterioro, pacientes por ejemplo con poco soporte social. Otro caso que tendríamos que mantenerlo 24 horas si el paciente se mantiene en hipotensión. Esto es un recordatorio de las cosas que tienen que constar en el informe de alta, porque como que hemos dicho es muy importante la anamnesis, que básicamente lo que tenemos que hacer es lo que hacemos con todos los pacientes, pero haciendo énfasis sobre todo en los signos y síntomas de forma detallada, con una secuencia temporal, con constantes y exploración física,
Hay que describir todas las causas posibles, explicar dónde estaba el paciente cuando empezó la clínica, ¿no? Si hay factores o no coadyuvantes como alcohol o ejercicio, qué respuesta ha tenido al tratamiento y qué ha necesitado, cuáles han sido los valores de la triptasa. Hay que explicar cuánto ha durado el episodio, ¿no? El tiempo que lo hemos tenido en urgencias y cómo se ha ido de alta. Por último, las recomendaciones que le daremos a estos pacientes cuando vayan a casa es antihistamínicos y corticosteroides un mínimo de 3 días, hay que evitar la exposición al desencadenante, le recomendaremos y le prescribiremos y le enseñaremos a usar la adrenalina autoinyectable, ¿de acuerdo? Y por último es muy importante la educación tanto del paciente como del entorno, a los familiares, porque tienen que ser capaces de reconocer cuando ese paciente vuelva a presentar un episodio de anafilaxia y tienen que ser capaces de administrarle la adrenalina intramuscular autoinyectable. Por último, las cosas que me gustaría que hubiéramos aprendido es que cuando hablamos de anafilaxia tenemos que recordar que no siempre afecta solo a piel, que la adrenalina hay que ponerla lo más pronto posible y la vía de elección es la intramuscular, que son pacientes que tienen que estar monitorizados y con observación, que hay que hacer una anamnesis detallada, la importancia de la triptasa sérica y cuáles son las recomendaciones al alta. Muchísimas gracias. Aquí tenéis mi correo electrónico por si alguno tiene alguna pregunta o quiere hacerme alguna aclaración. Estaré encantada de contestároslo. Buenas tardes.